Ay, otro mes donde la inflación interanual supera las expectativas, que si un 10,2% en España, un 9,1% en Estados Unidos, ¿qué hago? ¿Empiezo una vez más un vídeo así? No. Creo que es mejor analizar si ahora es un buen momento para invertir. Sí. Hola inversores, soy Pablo Nogales y ya en enero subimos este vídeo hablando de la situación a la que se podían enfrentar los mercados financieros a lo largo de 2022. Por aquel entonces ya avisábamos de que la principal característica iba a ser la fuerte volatilidad y por desgracia así ha sido. La subida de tipos, las retiradas de estímulos monetarios, la creciente inflación, la ralentización económica y las caídas de los beneficios empresariales han hecho que los mercados empiecen a descontar una economía real algo más perjudicada de lo que estimaban a finales del año pasado, cuando todo estaba en máximos. Recordad que venimos de la recuperación más rápida de la historia. Desde los mínimos alcanzados en abril de 2020, los principales índices americanos llegaron a alcanzar revalorizaciones de más del 100% para el S&P 500 y más del 130% para el Nasdaq. Repito, rentabilidades de triple dígito que se obtuvieron tan solo en 1 año y 9 meses. Y ojo, que a muchos inversores les ha parecido normal estas rentabilidades, hasta el punto de que se llegaron a creer que la bolsa solo podía subir. La regresión a la media siempre está ahí, y tras una época llena de excesos monetarios que llevaron estos índices a niveles nunca vistos, tocaba dosis de realidad. Esa volatilidad de la que hablábamos a principios de año se ha materializado con unas caídas en el S&P 500 del 20% y el Nasdaq sufriendo un poco más, cayendo un 28% en lo que llevamos de 2022. Viendo estas fuertes subidas y bajadas en muy pocos trimestres, podemos llegar a la falsa conclusión de que esto es lo normal en la bolsa. Y la realidad es que no. Señores, acabamos de cerrar el peor semestre en renta variable desde hace más de 50 años y el peor semestre de la historia en la renta fija. ¿Cómo hemos llegado a esta grave situación? Pues en gran parte debido a la mentalidad cortoplacista de nuestros burócratas de los bancos centrales, que en lugar de cuidar la estabilidad monetaria se han centrado únicamente en medidas políticas, las cuales están ocasionando graves derivadas segundas y terceras en la economía real, sobre todo en Europa. Oh, pero no se podía saber. Claro, no se podía saber. Tras esta montaña rusa que estamos sufriendo, ¿cómo nos encontramos ahora? Y más importante, ¿hacia dónde se dirige la renta variable y fija los próximos meses? ¡Empecemos! Absolutamente ningún activo se libra este año de la purga financiera, ni renta fija, ni oro, ni absolutamente nada. Y es que hay incluso carteras con estrategias ultraconservadoras que están sufriendo más que algunas de renta variable, cosa que jamás ha ocurrido. ¿Por qué? Pues porque se ha corrompido el papel de los tipos de activos en el mercado. La renta fija debería haber acumulado gran parte de lo que ha salido de la renta variable, pero no. La política monetaria ha tergiversado todo. Esas carteras que se vendían con una finalidad de proteger el capital ante un posible escenario de recesión han conseguido todo lo contrario. Ya en octubre del año pasado, concretamente en este vídeo, hablamos del inevitable proceso de endurecimiento monetario por parte de la Fed, que sumado a una creciente inflación iba a generar importantes ralentizaciones económicas, tanto a nivel macro como micro. Sin embargo, al mercado parecía no importarle absolutamente nada de esto, y seguimos durante unos meses experimentando valoraciones absurdas tanto en renta variable como fija. Al igual que subíamos sin motivo real alguno el año pasado, ya en enero del 2022 empezamos a caer sin causas aparentes. Luego vino el conflicto bélico, las consecuencias de las sanciones, los nuevos encierros en China. Pues todo esto ha hecho que poco a poco la confianza de los inversores se haya ido reduciendo y la narrativa de las caídas
pues se han empezado a normalizar. Por ahora, estas caídas en renta variable han estado guiadas únicamente por una contracción del múltiplo, mayormente debido al precio de las acciones. Sin embargo, el mercado aún no está teniendo en cuenta la cada vez más posible corrección de beneficios de cara a los próximos trimestres. Desde mi punto de vista, en el tercer y cuarto trimestre de 2022 veremos profit warnings de muchas empresas y eso, obviamente, no es nada bueno. Por desgracia, las expectativas hoy en día todavía no se han ajustado a esta delicada situación económica que estamos viviendo y eso hace que aumente la probabilidad de seguir cayendo. Pero Pablo, ¿cómo de caro o barato está el mercado ahora? ¿Es un buen momento para invertir? Para responder a estas preguntas podemos guiarnos por los múltiplos del mercado. Un indicador relativamente bueno en el largo plazo es el PER, es decir, la relación entre precio y beneficio, pero ajustada al ciclo. Esto normaliza el denominador del múltiplo, es decir, los beneficios, ya que se toma el promedio de los 10 años anteriores. En ese caso, observando este precio-beneficio ajustado al ciclo, lo que vemos es que aún estamos muy lejos de la media histórica y muchísimo más lejos de estar en una zona barata del mercado, por lo que en el caso de querer comprar, hacerlo con mucha prudencia y en lugar de comprar de forma periódica, hacerlo en función del porcentaje de caída del mercado. Me explico. Muchos inversores, por ejemplo, al invertir en fondos indexados o robo-advisors, tienden a hacer aportaciones automáticas de forma periódica, ya sea cada mes o una vez al trimestre. Yo así es como lo hacía hasta que llegó octubre del año pasado, cuando bajo mi criterio empecé a ver señales de alerta y posible cambio de ciclo, que tal y como ya expliqué en estos vídeos, me parece mucho más interesante ir haciendo aportaciones a partir de ciertos niveles. En ese caso, cuando se acerquen valoraciones más racionales, más ligadas a la situación real de la economía, volveré a aportar y luego, en lugar de hacer compras periódicas, lo que haré es ir aportando según el mercado caiga un 3 o 5% extra. Y así hasta que vea varias señales macroeconómicas, como por ejemplo los indicadores adelantados que vimos en este vídeo, que me indiquen que hay una mayor probabilidad de subida que de caída. Pero tranquilo, que cuando eso pase, obviamente, subiré un vídeo al respecto, así que suscríbete para no perderte nada. Dejando la renta variable a un lado y mirando la renta fija, esta cada vez parece empezar a ponerse más interesante. Algunas curvas soberanas están volviendo a valores más normales respecto a su media histórica, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento e inflación actual. En otro lugar, la renta fija corporativa también está empezando a descontar que el experimento monetario se ha acabado y que el riesgo crediticio debe ser recompensado por el mercado. Pensad que en los últimos años la renta fija, tanto soberana como corporativa, no era un instrumento mediante el cual el inversor prestaba dinero a una compañía o estado para hacer sus proyectos de inversión y por el cual recibía un interés. No, era todo lo contrario. Se habían convertido en títulos que se iban revendiendo entre inversores para obtener una ganancia en el proceso, sin importar en ningún momento la calidad crediticia, la capacidad de repago o los activos que respaldaban las deudas. Con el mercado empezando a valorar mejor el riesgo de los bonos, eso sí, a cuentagotas, la renta fija empieza a ponerse interesante de cara a un escenario de recesión en los próximos trimestres. Y sí, digo recesión, sin miedo. Porque no hay nada peor, como inversor, que ponerse una venda en los ojos ante la delicada situación económica en la que nos encontramos. Me encantaría ser optimista, pero un dólar fuerte y cada vez más fuerte nunca ha precedido nada bueno a nivel mundial. Nunca. Europa, con la industria alemana tambaleándose y un banco central que no defiende su divisa, está destinada a una recesión, que, ojo, ya viene bien para sanear los excesos del pasado. Pero la clase media, tal y como la conocemos en el viejo continente, empieza a correr peligro con estas medidas que se están tomando. Cuidado. Todo esto se podría evitar quitando las sanciones a Rusia, pero claro, nuestros burócratas son muy orgullosos y como ellos viven a costa de todos nosotros y nosotros somos los que pagamos las consecuencias de sus irresponsables decisiones, pues que siga la fiesta. Yujú, me lo estoy pasando súper bien. Menuda fiesta. Gracias. Ya en la cumbre del G7 no solo se han anunciado que las sanciones van a continuar, sino que vienen más, buscando la separación total con Rusia. Con todo esto de las sanciones, los únicos que perdemos somos nosotros, los europeos. Estados Unidos nos vende todo mucho más caro. China e India compran todo lo que nosotros sancionamos a Rusia.
y Rusia se está haciendo de oro con una divisa que no para de revalorizarse. La hipocresía del viejo continente con todas estas medidas de autosabotaje va a hacer que pasemos de ser los más eco-friendly del mundo, que sin molinos de viento, placas solares, a tener que quemar carbón, toneladas de carbón, para pasar este próximo invierno. Es absurdo todo. Bueno, a ver, a colación del G7, antes comentaba que la renta fija podía empezar a ponerse interesante los próximos meses. Y es que si comparamos el retorno total del MSCI global entre los bonos a 10 años de los países del G7, vemos que se está empezando a dar la vuelta. Y eso en el pasado ha sido un claro indicador de recesión, donde la renta fija lo ha hecho mejor, sobre todo si tenemos en cuenta la caída extraordinaria que lleva ya acumulada. ¿Qué podemos esperar entonces para lo que queda de año? Pues seguimos igual. Volatilidad. Mucha volatilidad, tanto al alza como a la baja, aunque ya sabéis qué es lo que pienso yo de cara al año que viene. Además, ya no solo Europa, sino que la curva de tipos 2-10 años en Estados Unidos se ha vuelto a invertir y está por debajo de los niveles de 2007. Ni de lejos creo que vayan a sufrir lo mismo que nosotros los europeos, pero no vaticina nada bueno para los próximos trimestres. Insisto, creo que lo que marcará el rumbo del mercado próximamente van a ser los beneficios empresariales respecto a las estimaciones. Mis temores es que la ralentización derivada de la falta de confianza de las empresas y los consumidores acabe convirtiéndose en la profecía autocumplida de la recesión. Pensad que las hipotecas, créditos al consumo, precios de las casas, combustibles, carro de la compra, entre otras decenas de cosas, no paran de subir y nada apunta a que en poco tiempo vaya a detenerse este proceso. Es más, es que si nos fijamos únicamente en el incremento interanual de precios de la gasolina, comida, electricidad, agua y en general los servicios esenciales de Estados Unidos, lo que vemos es que estamos en máximos históricos desde el año 48, más de un 30% anual, superando con creces la increíble inflación de la década de los 70. Pero claro, la culpa de Putin, ¿no? En fin, siempre es más fácil culpar a terceros que asumir responsabilidades. Señores, la magnitud del problemón que tenemos encima es incuantificable. Pero tranquilos, que ya harán cualquier cosa los políticos para ocultar todo esto. Recordad que la inflación, mejor dicho, la velocidad a la que se incrementan los precios, se va a reducir sencillamente por un efecto base, tal y como ya vimos en este vídeo. Pero los precios nominales seguirán subiendo y ahí está el verdadero problema. Si en los próximos meses se acompaña todo esto con una subida de salarios generalizada, nos llevaría a una situación de unos años de inflación estructural muy peligrosa. Por el lado empresarial, la cosa va en la misma línea. Las corporaciones están sufriendo el mayor incremento de costes de la historia, pero desde mi punto de vista es más preocupante, ya que de ellos depende la oferta de bienes y servicios. Y si esta oferta se reduce mucho más rápido que la demanda, los precios no caerán tanto como se espera, haciendo más profunda la recesión. Esto se resume muy bien en esta imagen, donde vemos de manera figurada que pequeños cambios en la demanda pueden producir lo que se conoce como un efecto látigo en las etapas más alejadas del consumo, haciendo que se produzca más de lo que se necesita, y que la altísima inflación que tenemos hoy en día se acabe convirtiendo en una fuerte deflación dentro de 2 o 3 años. Por mucho que miremos al pasado buscando alguna referencia para saber a lo que nos podemos enfrentar en el futuro, la realidad es que no tenemos nada a lo que agarrarnos. Normalmente las recesiones vienen más ligadas a la parte de la demanda. Sin embargo, esta próxima recesión a la que nos vamos a enfrentar, esta próxima crisis, va a tener un origen en la oferta. En este tipo de recesiones, originadas más bien por la oferta, la política monetaria a duras penas puede hacer algo, más que acrecentar la magnitud del problema con sus absurdas medidas cortoplacistas, haciendo que la recesión sea mucho más profunda e incluso intensa. Con todo esto en mente, yo sigo una estrategia bastante conservadora. Mi principal preocupación es preservar el capital hasta no ver las cosas más claras. Insisto, creo que en los próximos 16-18 meses el mercado nos va a dar muy buenas oportunidades de inversión. Si quieres entender por qué digo esto, te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo. Y si ya lo has visto, este otro creo que te va a ser de gran ayuda. ¡Adiós!